Si quieres llevar un mensaje, una reflexión, una palabra de aliento a la gente, si quieres que te escuchen, que te vean, que te pongan atención, pues tienes que acudir a los lugares donde la gente está. Tienes que hacerlo con los mejores recursos y los más adecuados para que la gente no se aburra, para que no pierda la atención y para que por lo menos observen lo que les estás diciendo. Por eso me metí a TikTok, una red china que, bueno, pues es motivo de mucho debate, y prácticamente la totalidad de los videos que allí se utilizan son divertidos. Y bueno, pues a muchas personas no les interesa que se hable de temas serios y de temas delicados. Me resultaría verdaderamente muy ruin quedarme callado cuando veo que está pasando cosas que se pueden resolver y yo no digo nada. Y hoy, justamente, aunque sea un tema complicado, aunque sea un tema difícil, polémico y que le va a molestar a muchos, tengo que hablar de una cuestión que hacía muchísimo tiempo que no pasaba en México y que se está volviendo cotidiana. Me refiero a los crímenes de odio. Esta expresión, crimen de odio o delito de odio, fue diseñada por los expertos hace ya 3 o 4 décadas para describir todas aquellas conductas violentas, todas aquellas acciones que están dedicadas a lastimar a las personas que son diferentes a los perpetradores del crimen. Son diferentes por su color de piel, por su raza, por sus creencias, por su orientación sexual, por el partido político en el que militan, por las características de su economía, por pertenecer a otra nacionalidad, por ser minoritarios, por comer cierto tipo de cosas que para otros son tabús. Bueno, cualquier cosa que haga odiar a una persona porque es diferente, se considera un crimen de odio. Y por supuesto, pues los más visibles, los más notorios, son los asesinatos. Cuando matas a alguien porque es diferente. De manera muy particular, los feminicidios pueden con toda claridad ser considerados crímenes de odio cuando se mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Pero igual pasa con los homosexuales, igual pasa con las minorías, por ejemplo, los afroamericanos, que sufren por su origen étnico. Sin embargo, matar no es el único crimen que se puede cometer. Esto llega al extremo, algunos expertos lo han llevado hasta ese lugar, de los crímenes de pensamiento, por el solo hecho de no tolerar las diferencias, por el solo hecho de no tener la capacidad de admitir que hay personas que son distintas a nosotros. Y esto ha sido muy estudiado por las neurociencias, por la sociología, por el propio derecho y particularmente por la filosofía. Resulta que, aunque querramos, en realidad la identidad no existe. Lo único que puede ser idéntico es el propio objeto a sí mismo, nada más. Es imposible que 2 personas sean idénticas entre sí. Es imposible que 2 hojas de papel son idénticas entre sí, porque la identidad deriva justamente de ser una sola cosa. De suerte que partamos un principio. Los demás no pueden ser idénticos a nosotros, no pueden pensar idénticamente que nosotros y muchas veces ni siquiera igual. Físicamente tampoco habremos personas idénticas unas con otras, ni siquiera los gemelos. Pero bueno, lo que quiero tratar en este momento, y es la parte que me asusta, es un estudio que acaba de presentar la Organización de las Naciones Unidas, que demuestra que los grandes crímenes contra la humanidad, que los grandes genocidios, siempre, invariablemente, han estado precedidos de un discurso de odio. Por ejemplo, ¿qué se necesitó para que la Alemania nazi llevara a la muerte alrededor de 6 millones de judíos? Pues que durante una década se le estuviera diciendo a la sociedad aria que era superior, que era dominante, que era más guapa, más inteligente, más trabajadora, y que los judíos eran perversos, malditos y los culpables de todos sus males. Se sembró puntualmente la semilla del odio, de tal suerte que la sociedad alemana se sintió impulsada a atacar y a destruir a los judíos. Pero no es el único caso. En Camboya, en la época de los Khmeres Rojos, murieron, según cifras más o menos creíbles, 2.200.000 personas como víctimas de este genocidio salvaje al cual se le anticipó un discurso de odio de la guerrilla comunista, del gobierno comunista, contra los que no simpatizaban con el nuevo Estado prosoviético y prochino. Luego podemos hablar de lo que pasó en 1994 en el meritito centro de África, en Ruanda, donde más de 1 millón de personas de la etnia Tutsi fueron asesinados porque sus homicidas, sus asesinos, los consideraron inferiores, los acusaron de ser culpables de muchísimos delitos y generaron un odio racial brutal que terminó con este baño de sangre. Y lo mismo pasó en Myanmar,
cuando Myanmar es un lugar pequeñito que está entre Tailandia y la India, y bueno, pues igual, un discurso de odio salvaje que también en mi generación pudimos ver en Bosnia-Herzegovina, cuando ocurrieron las cosas más sanguinarias y más brutales contra los pobres musulmanes que fueron asesinados dentro de las prisiones. Decenas de miles de mujeres violadas y embarazadas, la famosa limpieza étnica, y bueno, miles de niños y ancianos desplazados. Hablamos de millones de víctimas a causa de un discurso en el cual los blancos protoeuropeos, los, ¿qué podemos decir?, herederos de la cultura occidental, decían que los musulmanes eran terribles, malditos, desgraciados, infelices, y acabó en este salvaje genocidio. La cultura de odio implica que los demás son malos, que los demás son atroces, y es un discurso constante que si se repite y se repite, pero sobre todo desde el poder, provoca justamente eso, un odio irracional, un odio que no se mide, que no se piensa y que casi siempre, aquí está la historia, acaba en baño de sangre. Yo estoy triste, muy triste, pero sobre todo preocupado por los desgraciados orangutanes que han ido a agredir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estoy verdaderamente frustrado por autoridades que ocupan sus puestos mediante procesos electorales justos y apegados a derecho, que ahora repudian el funcionamiento de la división de poderes en México, se manifiestan y amenazan con un linchamiento social los próximos días contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es, fuera de toda duda, contrario a los valores cívicos. Eso es, fuera de toda duda, inadmisible para un país democrático. Pero eso es discurso de odio. Si tú no piensas como yo, si no aceptas lo que yo digo, si tú eres diferente, si disientes, si no estás de acuerdo, automáticamente eres maldito, automáticamente eres desgraciado, culpable de todos los males, y sobre ti toda mi fuerza y la fuerza de mis correligionarios. No es una cosa menor. El hecho de que los ministros hayan pronunciado una sentencia en pro o en contra es su trabajo. Es el resultado, me parece a mí, de un acto de valentía y, por supuesto, de mucho civismo. Pero además, es el sistema legal que intentamos construir, donde los tres poderes valen exactamente lo mismo. El que hace las leyes, el que las ejecuta y el que verifica la calidad de su ejecución. En un sistema republicano, equilibrado y democrático, como el que se supone que tenemos, ningún poder puede tener primacía sobre el otro. De suerte que atacar a los jueces, porque resolvieron algo con lo que no están de acuerdo, porque determinaron que un conjunto de leyes fueron mal aprobadas y violaron la ley, no debería ser un llamado a un golpe de Estado por más respaldo social que tuviera. No debería ser un llamado a atacar la integridad de los jueces, a quemar piñatas de la presidenta de la Corte, a ofender a los impartidores de justicia. Es peligrosísimo. El trabajo de un gobernante, el trabajo de un líder, es eliminar las diferencias. El trabajo de un estadista es encontrar los puntos en común, evitar los conflictos, ayudar a los débiles, limitar a los poderosos y permitir una convivencia pacífica y ordenada. No, ni es humano, ni es responsable, ni es ético, primero, cuestionar al sistema legal que tenemos vigente, y segundo, llamar a una rebelión, por lo demás injusta y absurda, que no es otra cosa que un discurso de odio. No vayamos, como ya alguien dijo, a soltar al tigre. No vaya a ser que esto acabe en un baño de sangre. Recordemos que en el último evento de este tipo, en la Revolución Mexicana, murieron más de 1 millón de personas. En ese momento el país tenía 17 millones de habitantes. Recordemos, por favor, que desde el sexenio del presidente Carlos Anís de Gortari hasta el día de hoy, hasta este momento, han muerto asesinados violentamente 650,000 mexicanos, de una manera cruenta y en la mayoría de los casos, casi en la totalidad, absolutamente impunes. Hoy se mata gente como si fueran moscas y no podemos darnos ese lujo. El discurso de odio es el principio, el prolegómeno, el anticipo de un baño de sangre que nadie quiere. Por favor, respeto a las instituciones. Por favor, visión de Estado y un liderazgo que cree ciudadanía y que permita una convivencia pacífica, ordenada y, por supuesto, justa, que es lo que necesitamos.